No, ella es consultora ambiental. Gracias por venir y estar con nosotros esta mañana. Buenos días, muchas gracias, Delfina, muchas gracias. Bueno, queríamos tenerte, hace algunos días ya veníamos insistiéndote también con tu presencia aquí en el estudio, pero también siguen y continúan estas tormentas en distintos puntos del país. También no es ajeno el calor intenso, las altas temperaturas de esta zona. Queríamos conocer más o menos cómo se está viendo este cambio climático. Bueno, en realidad en este momento se están superponiendo dos fenómenos. Por un lado, el cambio climático, que es una cuestión que no es puntual, que viene desde hace muchos años, algo que nosotros no podemos modificar, que es lo que está sucediendo. Y por otro lado, se superpone con el fenómeno del Niño, que es lo que está ocurriendo desde octubre más o menos del año pasado, pero que se prevé su finalización para dentro de un par de meses, donde arrancaríamos de nuevo con el fenómeno de la Niña, que es lo que nos va a traer nuevamente la sequía. La combinación del efecto del cambio climático, de la elevación de la temperatura, que todos los meses vemos que es más caliente que el febrero del año pasado o el febrero del año anterior, y a su vez el año es más cálido que el anterior, se superpone con el efecto del Niño, que lo hemos experimentado muchas veces en la región, y que por otro lado el cambio climático lo que nos está mostrando es la ocurrencia cada vez más frecuente de tormentas de un nivel importante de magnitud, así como de olas de calor. Nosotros estamos en el medio ya finalizando un proceso de una ola de calor que lleva 10 días. Entonces, cuando yo era jovencita, nos decían que aquí en el Chaco el viento norte soplaba 3 días y al cuarto día llovía. Bueno, ahora hace bastante que tenemos fenómenos de olas de calor que duran una semana o más. ¿Y qué determina esa ola de calor? Es que por las noches la temperatura no baja, sobre todo en las ciudades, por la cantidad que tenemos de construcción y de cemento. Eso hace que se produzca otro fenómeno que se llama la isla de calor. Uno sale de la ciudad, de hecho al ir hasta el aeropuerto o pasar cerca de los terrenos del regimiento, en esa zona, ya se nota la diferencia de temperatura. Porque las personas a veces no saben que los árboles, por ejemplo, no únicamente nos dan sombra, no es que ese lugar está más fresco porque da sombra, sino que para realizar la fotosíntesis utiliza calor y ese calor lo toma de la atmósfera. Entonces esa zona arbolada hace descender la temperatura y bueno, de eso hay muchos estudios en distintas ciudades que por eso nos ayudan tanto en el día a día. Me hace recordar, porque estuve viendo en estos días algunas publicaciones que manifestaban que hay algunas plantas que como que descienden la temperatura o si está cerca. ¿Puede ser así o no? Sí, en realidad todas las plantas que hacen fotosíntesis, por supuesto, son las que, como te decía, toman ese calor del ambiente para hacer ese proceso. Pero cuanto más superficie de hoja tienen, es cuanto más necesitan y más fresco, te diría, está a su alrededor. Hay muchísimas plantas. Después la planta hace otro proceso que se llama evapotranspiración, donde devuelve otra vez humedad. Por eso que sentimos tan fuerte el calor. No es únicamente el pico de temperatura de estos últimos días, me refiero a esta última semana concretamente, que no han sido temperaturas a lo mejor tan elevadas como hemos tenido en otros momentos, pero con los índices de humedad que tenemos, porque ahí sumamos la biomasa que producimos nosotros en esta zona, ¿no? Nuestras plantas van a ver lo lindas que están en general porque no paran de crecer, pero esa humedad que le devuelven al ambiente hace que tengamos esa sensación tan incómoda de transpirar, de que uno se baja del auto y se empañan los anteojos, por ejemplo, porque estamos con aire acondicionado, enseguida se empañan por la cantidad de vapor, digamos, que hay, de humedad que hay en el ambiente. Estas altas temperaturas, por un lado, en esta parte del país. En Buenos Aires, bueno, el día de ayer comentábamos antes de hablar, de entrevistarnos, con referencia a las tormentas impresionantes que hubo el 9 de julio, que se vieron las imágenes de este granizo intenso y también voladuras de techos. ¿Qué está pasando en ese espacio y si van a ser más fuertes aún? Bueno, hubo una franja que me arrancó desde La Pampa y llegó prácticamente hasta Capital Federal en el día de ayer con el ingreso de un frente frío, donde lo que
y originó una supercelda, se llama, que a ese tipo de tormentas, de esa forma que parece nave nodriza, también le dicen la parte de supercelda, con vientos muy importantes que llegaron el 9 de julio hasta 150 kilómetros por hora, con daños impresionantes a las propiedades y sobre todo a vehículos, y también algo que nos va a impactar muy fuerte, que es al agro. Mucha plantación de soja en esa zona, entre 9 de julio y Chacabuco, provincia de Buenos Aires, que quedó prácticamente ni para que los animales puedan ingresar. De lo que han perdido quedaron los palitos de la rama principal, te diría, de la planta de soja. Así que si esto siguiera o se mantiene, más allá de la ola de calor y de las tormentas, lo que se prevé como la gran cosecha récord, y podría no ser tal si estos fenómenos continúan. Y el tiempo es algo que, el tiempo meteorológico, me refiero a algo que no podemos controlar. Y hablando de cambio climático, nosotros como país no somos grandes generadores de gases de efecto invernadero. Sin embargo, como la mayoría de los países emergentes, somos quienes nos afectan los fenómenos que el cambio climático produce. Ahora, hay dos cosas que podemos hacer desde los gobiernos, desde el sector privado y también desde la comunidad. Una es la adaptación a ese cambio climático y otra es la mitigación a través de equilibrar las emisiones con otras emisiones. Bueno, en mitigación sería muy importante lo que es la forestación, el cuidado del suelo, el cuidado de los humedales, aumentar la superficie de áreas protegidas. Hay muchas estrategias de mitigación. De adaptación es cómo nos preparamos para este fenómeno que ya existe. Para cualquiera de las dos estrategias, lo que hace falta es inversión. Para todo hace falta, al final del día hace falta dinero. Y dinero que lo destinan los estados, que o dan crédito o dan posibilidades para que uno pueda aprender a manejarse, o trabajan en sistemas de alerta temprana, o en soluciones basadas en la naturaleza, en soluciones basadas en ecosistemas, pero son políticas públicas. Ahora, si desde el Estado se niega el cambio climático, y bueno, ahí sí que no nos vamos a poder ni adaptar ni mitigar, y vamos a seguir recibiendo estas amenazas de la naturaleza. Y digo amenazas porque pueden suceder o no, pero que lo importante es que pudiéramos estar preparados para eso, que pudiéramos estar preparados, porque a lo sumo podremos detener este fenómeno del cambio climático si a nivel mundial se hacen ciertas cosas que ya están preparadas para hacer y que se están haciendo, pero a un ritmo todavía muy lento. Mali, nos decías, por ahí hablábamos afuera de micrófono también, ¿hay alertas tempranas que se pueden rápidamente conocer o por lo menos estar pendientes acerca de dónde se encuentran? ¿Cómo hacemos? Sí, en realidad el sistema de alerta temprana es una de las medidas que se pueden implementar. Y hay en algunas provincias, pueden verlo en la provincia de Neuquén, por ejemplo, que Neuquén tiene un sistema muy interesante de información a la población, porque el Servicio Meteorológico Nacional hace una alerta por regiones o por provincias, en general todas las noches, saca las 24 horas siguientes, a veces saca un panorama de los próximos días, pero no puntualmente. En su sitio de X o ex Twitter, uno puede ver el Servicio Meteorológico Nacional y también lo que se llama el Servicio Meteorológico Alertas. Y ahí saca avisos a corto plazo con fenómenos puntuales, sobre todo cuando hay probabilidad de granizo, tormentas intensas, fuertes vientos. Y en el día de ayer, por ejemplo, en ese sitio de Twitter estaban mostrando a lo largo del día dónde estaba el foco de la tormenta y de la supercelda, avisando 2 horas antes que iba a ocurrir. Pero no es un sitio que tenga tanta difusión. Así que es @smn_alertas, y ahí van a encontrar para la zona, y en estas alertas puntuales que se llaman avisos a corto plazo, aviso naranja en este caso. Pero más allá de eso, de que cualquier persona no tiene la posibilidad de manejarlo. Entonces, los sistemas de alerta temprana trabajan con las comunidades, con los medios de información, viendo cómo se informa a la gente, qué cosas pueden hacer. Y algo a lo mejor te acordarás, cuando en algún momento nosotros tuvimos amenazas muy serias
del derrumbe de las defensas, de que podíamos tener alguna crisis, nosotros como ciudad estábamos preparados en qué hacer. Inclusive en los diarios de papel, en ese momento, me acuerdo la última vez, en el año 98, estaban un planito con los puntos a donde había que ir, si había alguna emergencia, qué cosas tenías que llevar. Bueno, hay una serie de cosas que se podrían hacer, por supuesto, desde los organismos que corresponden. Muchas gracias, Mali. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Hablábamos con Marielina Serrano,